Hola y bienvenida Valeria. Gracias por el tiempo que dedicaste a esto. Realmente lo aprecio mucho. Pero bueno, sin más, vamos a empezar. Y quiero, justamente para que te conozcan más, que te presentes, que me hables de tu trabajo y todos los detalles que realmente vos querrás compartir. Bueno, mi nombre es Valeria Cobos, tengo 28 años, soy de Honduras, em, que queda en Centroamérica, y siempre he escrito desde que tengo memoria. Eh, Prácticamente escribo desde antes que sepa respirar y siempre he sabido que pues el arte es mi presente, mi futuro y mi pasado, y he experimentado pues desde las diferentes disciplinas artísticas, pero siempre basándome o siempre con la literatura como núcleo. Em, Te puedo decir, a los 28 años, pues he logrado muchas cosas interesantes, muchos contactos, muchas experiencias por todo el mundo, en el ámbito pues literario y cultural. Y tengo, pues, a los 18 años fundé una organización llamada Letra L que se encarga de promover las actividades literarias en el país, tanto para las juventudes como las infancias. Entonces, diría que ese es como mi bebé o mi logro más importante. Y no me gusta mucho como hablar de mi, digamos, trayectoria académica, porque para mí lo más importante que he hecho es fundar en un país como este, en donde la cultura tiene niveles muy, muy bajos y el interés y el presupuesto destinado a la cultura son muy, muy bajos. Pues siempre llevo como una bandera de, como de la valentía que tuve y que tuvimos los demás fundadores de haber hecho y empezado Letra L en el país, con todo lo que sucede. Sí, y justamente hablando de Letra L, cuéntame, ¿qué actividades o proyectos que coordinas dentro de Letra L? Bueno, contame de los proyectos y cómo estos han impactado en la comunidad literaria. Bueno, creo que como proyectos, como te decía, llevamos 10 años de estar realizando proyectos, y uno de los que yo destacaría sería la formación cuando un cipote lee. En Honduras, la palabra cipote quiere decir niño o quiere decir niña cipota. Y pues, además de trabajar con juventud y con infancias, hicimos un análisis para ver que la literatura, así como en muchos países, todavía se estaba enseñando de una manera muy aburrida y muy escolástica y muy pragmática. Y realmente la escritura, el escribir, no es una habilidad que tenés que tener únicamente para la clase de español o de inglés o de francés. Entonces, em, decidimos hacer una formación a nivel nacional para que los docentes y las docentes de Honduras tuvieran las herramientas creativas y artísticas para poder enseñar la escritura creativa y la literatura en sus clases. Lo interesante de esto fue que nosotros nos preparamos para formar docentes de las áreas de español, de francés, de inglés, y pues se sumaron de la nada docentes de las áreas de matemáticas, de estudios sociales, de cívica, y resultó que la escritura creativa, nosotros ya lo sabíamos, pero pues nos reforzó la idea de que la escritura creativa era una herramienta lúdica que podía impactar no solo en las clases de letras, no solo en las clases de lengua, sino también en todas las clases, y que definitivamente la escritura era una herramienta para entender mejor las cosas, para practicar mejor las cosas y para aprender los conocimientos. Siempre cuento esa anécdota dentro dentro de este taller, cuando un cipotele, dentro de esta capacitación, había un, había un ejercicio muy interesante que se llamaba la máquina literaria. Y a través de la máquina literaria, los docentes creaban una máquina desde cero para enseñar un conocimiento. Entonces, habían, por ejemplo, conceptos de un monstruo come galletas que comía adjetivos calificativos. Entonces, las maestras con materiales reciclados eh, creaban este monstruo literario y le ponían colores y ojos y manos, y le creaban como incluso mecanismos para que se pudiera abrir. Y fue súper interesante como ver
a los maestros de español, las maestras de español, con los docentes de estudios sociales, por ejemplo, creando máquinas literarias y volviendo a ser niños de nuevo al crearlas y ver cómo luego con esas máquinas literarias, al llevarlas a las aulas de clase, los niños jugaban y se volvían para ese proceso lúdico con una máquina literaria. Entonces creo que eso fue como lo más bonito y pues por ahí tenemos las fotos de las máquinas literarias que te las voy a compartir ahí para que las puedas ver. Gracias. Pero bien, entonces, siguiendo con tu trayectoria también como gestora cultural, contame, desde tu experiencia, cómo estos eventos literarios sirven como puente para incentivar la literatura justamente en los centros educativos en Honduras, o en general, vamos a decir, la literatura en todo el país. Creo que la literatura es un arma de doble filo, Ujú, porque puede llevar un evento literario y arruinar totalmente la percepción que tiene un niño de la literatura y puedes, o sea, puedes traumarlo y hacer que odie la literatura por siempre a través de un evento, o puedes hacer que el niño ame la literatura y no quiera soltar nunca un libro. La primera vez que yo tomé un libro en mi vida, yo tenía 3 años y no recuerdo el título del libro, pero me lo leyó la bibliotecaria en mi escuela, en el Liceo Franco. Y ujú, era un libro sobre un puntito amarillo y un puntito azul, si no me equivoco. Y ese libro, y luego había otro libro que era sobre criaturas fantásticas, ese libro era hondureño y era sobre peces y criaturas fantásticas del mar. Y esos libros yo los leí a los 3 años y ahí fue cuando aprendí a amar la literatura, a través de esa docente, a través de todas las extraordinarias docentes que tuve después e incluso que tuve antes. Y es bien interesante porque uno no empieza a amar la literatura cuando empieza a leer, no. Uno empieza a amar la literatura desde que le empiezan a contar historias. Y eso es maravilloso porque las historias son intrínsecas del ser humano. Entonces, mi experiencia como gestora cultural y gestora literaria, que me gusta más identificarme como gestora literaria, pues definitivamente es de llegar a una escuela, volverme parte de, no llegar como la escritora o la persona superior o la licenciada o la máster o la doctorante o la lo que sea, sino llegar como una persona igual que ellos, igual que ellas, que al igual que ellos y ellas tiene miles de cosas por descubrir en los libros aún y no vale más que un niño, no vale más que un niño, no sabe más que un niño, ni sabe más que una niña, sino que llega a compartir. Y creo que esto, aterrizarme y ponerme de la misma, digamos, en la misma categoría y en la misma postura y altura de los niños, porque incluso no me gusta montarme escenarios, siempre pido estar como a la altura de los niños. Me ha llevado a entender mucho sobre las problemáticas del país, las problemáticas de las juventudes, estar a la moda también, porque uno se queda súper obsoleto, ya luego no entiende las palabras, pero cuando estás como con constantes niños te empiezan como a contar como cuáles son las palabras que están utilizando y a vos te sentís como menos vieja. Entonces, creo que el ir a escuelas es, dentro de mi carrera, es como lo que más valoro, lo que más me gusta. Y es un crecimiento bilateral, o sea, no es que yo llego y los niños crecen por lo que escuchan de mí, o sea, yo crezco también cada vez que escucho a los niños. Y sí, me gusta enseñar la literatura como algo divertido, la poesía específicamente como algo divertido, porque puede ser algo divertido, puede ser algo del día a día, puede ser algo del... Nosotros pensamos cuando somos niños que la literatura es como, le pertenece al señor de 92 años que ya tiene 72 antologías publicadas. Y no, pues, o sea, la verdad es que la poesía, así como le pertenece al señor ese, le pertenece al niño que está empezando a hablar y está empezando a reconocer el viento, le pertenece a la niña que se está subiendo por primera vez en un deslizador. O sea, la poesía nos pertenece a todos, sepamos o no sepamos leer. Y creo que es eso, ¿no? Como aterrizar el concepto de la literatura, el concepto de la poesía y podérsela dar a todos y a todas de forma que se disfrute, porque como te decía, la poesía son historias y las historias somos de todos, son de todos.
y no hay una persona a la que no le guste las historias y el chisme. Entonces, eso creo que sería. Sí, hablando de poesía, ¿te acordás a qué edad escribiste tu primer poema? ¿O cómo surgió este Fíjate que proceso? Ujú, mi primer poema, no sé a qué edad lo escribí porque estaba muy pequeña cuando lo escribí, probablemente a los 6 años o algo así, pero el primer poema que fue significativo fue a los 8 años y fue un poema en francés para un concurso de Alianzas Francesas Centroamericanas. Y me acuerdo que fue significativo porque gané el concurso, gané el primer lugar del concurso. Y fue la primera vez que me paré en un escenario a leerlo. Y me aplaudieron mucho. Y cuando escuché a la gente aplaudir fue como, esto me gusta". Entonces dije como, bueno, me voy a dedicar a esto, a subirme a muchos escenarios, a leer muchos textos, sean míos, sean de otra gente. Y voy a esparcir la literatura, pues así como un sacerdote o un religioso esparce pues la palabra de Dios o el espíritu, pues yo me quería dedicar a esparcir la literatura y ese era mi sueño mayor y eso es a lo que me dedico todos los días. ok, está bien. Y en cuanto a tus obras, ¿cómo definirías vos eh, tu voz poética y de qué manera esta ha evolucionado con el tiempo? Uy, sí, fíjate que definitivamente la voz poética es algo que en efecto evoluciona. Creo que ahorita en este punto de mi vida diría que mi voz poética, la base de mi voz poética es desde la nostalgia, Ujú, porque empiezo a ver atrás y, o sea, veo muchas cosas. Veo, por ejemplo, que mis abuelos acaban de morir y ya no están. Y veo, hoy, por ejemplo, estaba viendo en el centro comercial una abuela tomándole fotos a su nieta y veo eso y se me ocurren miles de imágenes poéticas. O veo, por ejemplo, que mis primos ya no están tan cerca como cuando éramos niños. Entonces siempre es eso, como es esa línea hoy en día de la nostalgia que no es ni feliz ni triste. Y es una emoción bien válida, bien interesante y bien interesante para explorar. Em, yo tengo 3 libros publicados de poesía. El primero fue Entre el deseo y la poesía. Ese lo saqué cuando tenía 16 años. Perdón, 14 años. El segundo fue Cuando las palabras sobran, que fue a los 16 años. Y el tercero fue hace 2 años y se llamó Dejar al mundo sin flores. Esos fueron mis 3 poemarios. Y pues se ve la diferencia, se ve esa transición, se ve ese crecimiento. Em, yo creo que mi trayectoria como escritora no es tanto, no me interesa tanto como que me lean a mí, me interesa más como abrir los espacios para que lean a los jóvenes y a los niños. Entonces, no te puedo decir que me dedico 8 horas al día a escribir, no lo hago, no me interesa. No me interesa que lean mis libros, tanto como me interesa esparcir la literatura. Y me parece que cuando vos tenés un libro, pues es hermoso y la gente lo puede leer, pero mantenés el libro cerrado. Pero cuando vas y lees ese poema en una escuela, es como mantener un libro abierto por siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer los escritores, mantener los libros abiertos y hacer que la poesía, pues, aunque un niño nunca abra un libro, que el niño no se pierda de una historia o el joven. es cierto. Y ya, meterse en la mente de un poeta es todo un proceso bien extravagante, vamos a decir. Ajá, pregúntame en cuanto a tu inspiración. Porque sí, me interesa saber cuál es tu inspiración, eh, tus poemas, vamos a decir, por alguna manera son el reflejo de experiencias personales o buscas algún tipo de distanciamiento. Es imposible distanciarse al 100% de lo que escribís. Lo que sí es que muchas veces escribís mentira. O sea, yo puedo estar escribiendo que mi abuelo fue un tirano
cuando en realidad mi abuelo fue el hombre más lindo y dulce del mundo. Y eso es lo maravilloso, que en la poesía puedes hacer muchas cosas que son ilegales en la vida real, o que siempre soñaste y nunca se lograron, y en la literatura. Yo diría que, pues eso que te decía, que mi inspiración es en sí mi pasado, mi presente y mi futuro. Lo que pasó, las emociones que sentí, lo que siento en este momento o las historias que alguien me cuenta, que sintió y cómo empatizo con ello, y también como ese miedo al futuro o esa incertidumbre del futuro, o, o ese vacío que se siente al no saber qué va a pasar en el futuro. Eh, que puede ser un ataque zombie, o puede ser que nos quedemos sin agua en el mundo, o puede ser que se sequen todas las flores, o que se mueran las abejas y por ende nos muramos todos. Entonces, como yo diría que paso como caminando entre esos tres temas, el pasado, el presente y el futuro. Entonces vamos a decir que de cierta manera tenés un interés por explorar estructuras poéticas menos convencionales. Así, totalmente. Odio la poesía convencional. Me parece detestable, me parece aburrida. Yo podría apreciarla a nivel estético, por supuesto, si hago un análisis métrico y rítmico y etc., etc., de cuestiones académicas, porque tengo la parte académica también, pero definitivamente no es no, o sea, un poema clásico no es un poema con el que yo me iría a una escuela a enseñarle a los niños a amar la poesía. Yo pues paso, las lecturas que tengo son como de poetas que es como de poetas que no han sido aceptados en sus tiempos, que han sido tachados de locos, que los han metido a la cárcel, porque no sé, yo creo que son los locos los que trascendemos, somos los locos los que trascendemos. Y eso es maravilloso. Y yo no soy normal y no quiero estar leyendo libros de poesía de gente normal, porque es muy corta la vida para eso. Es cierto, muy, muy cierto. Entonces, este, y a ver, los elementos culturales, importantísimo de nuestra cultura hondureña, ¿qué elementos impregnan tus poemas? Uy, yo creo que el vocabulario me encanta, o sea, cuando vos te vas de Honduras y escuchas a alguien hablar o lo escuchas desde afuera, vos sabes que es de Honduras. Entonces, cuando vos lees un poema mío, sabes que lo escribió una hondureña, porque hay palabras que, lejos de hacerme sentir vergüenza, me identifican y son propias, pues, que no son como correctas, digamos, en un poema, pero no importa, o sea, no hay como una policía o una academia militar de poesía que te diga que no las puedes usar. Entonces, yo diría que mis poemas están impregnados de eso, de jergas hondureñas, de lenguaje oral, de dichos, de tradiciones de la abuela. Eh, Eso, o sea, me encanta que la gente lea un poema mío y sepa que ese poema no pudo haber sido creado en África o en Asia, porque tiene todo o tiene pistas, digamos, que te dicen que pues, o sea, si estás calentando maíz, y te lo vas a comer con un pozol, y no sé, qué sé yo, después estás en el mismo poema, estás tejiendo o estás haciéndole una trenza a alguien, ya sabes de qué países puede ser. Y me parece como muy, muy bonito culturizar y adaptar los poemas a los espacios de los que uno es parte y donde uno se siente identificado. Y en cuanto a la jerga, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son tus expresiones favoritas? Hondureñas, por favor. Uy, A eh, ver, ¿qué vos decís? Esa palabra queda bien en esta parte de mi poema.
Fíjate que no, más que palabras, son como sonidos. Ajá. Entonces, por ejemplo, el G, que yo creo Ah, que el G nadie lo entiende. Y es como una onomatopeya hondureña, que realmente no es una onomatopeya, pero para mí siempre es como una onomatopeya. Cipote, me encanta la palabra cipote. Em, Uso cipote cada vez que puedo. O sea, yo llego a un punto en donde cuando tengo que escribir la palabra niño, jamás uso la palabra niño, jamás. Uso la palabra cipote, uso la palabra mico, y todas esas palabras que son como de odio y amor al mismo tiempo en Honduras. Em, Uso, ¿qué otra palabra? Uso la palabra encachimbado, por ejemplo, en vez de decir enojado. Eh, Uy, bodorrio en vez de boda. Y así, muchas palabras que acabo de volver a Honduras y por eso tal vez en ese momento no las recuerdo todas, pero son las palabras que me acercan siempre y me aterrizan al país en el que vivo. olvidaste, creo, la más importante de todas, Ajá. maje. Ah, sí. Vale. Sí, claro, en todos los cuentos de donde hay jóvenes interactuando, como Ujú. la palabra más es como tiene que estar, pues. Ya, es tu acercamiento a, a las nuevas generaciones. Claro, y cuando oigo jóvenes que no se dicen más entre sí, me preocupo, como que hay algo mal. Es cierto. Tiene que estar incluida siempre. Sí. Es cierto. Y bueno, ya para concluir, siento yo, este, contame, ¿qué temas o formas sentís que todavía no has explorado en tu poesía y que te gustaría desarrollar en un futuro? Mm, ¿Qué temas? Fíjate que hay temas bien complejos como la muerte, por ejemplo, que no, tal vez porque soy joven todavía no he experimentado mucho con la muerte. No es como un tema que que me toque la puerta todos los días. Mi abuela, por ejemplo, todos los días la llaman para decirle que se murió una amiga nueva. Todos los días se le muere una prima. Y o sea, es algo, es un tema de ella de todos los días. O sea, casi que todos los meses, no, todos los meses no, casi que todas las semanas tienen que ir a un velorio diferente. Yo no. Y yo paso como un poco alejada porque, si te soy honesta, es un tema que a mí no sé, como que todavía me cuesta asimilar porque me siento muy llena de vida. No siento que la muerte sea algo que habita en mí mucho. Entonces, creo que es un tema que así como la nostalgia es algo súper tremendamente profundo que sé que que en algún día, cercano o no cercano, voy a poder escribir de eso y voy a hablar de eso y voy a escribir poemas o libros enteros sobre eso. Te diría que la muerte y la maternidad también, porque voy a ser madre muy pronto y no puedo escribir de la maternidad porque no lo he vivido en carne viva y me parece un tema demasiado bonito y no he tenido como el valor de mentir sobre ello, como escribir cuentos sobre ser madre, porque yo siempre supe que iba a ser madre, entonces quería esperar a ese momento para poder escribirlos y sentirme como más honesta conmigo misma. Te diría esos temas, que son totalmente opuestos el uno del otro, pero Sí, uno es, que es la vida, literal. uno es la vida y el otro es la muerte, sí. Entonces, te diría que esos dos temas, fíjate. Ok. Y solo última pregunta que me quedé con esta curiosidad, vamos a decir con esta duda. A la hora de escribir tus poemas, ¿cómo elegís la forma adecuada? No, fíjate que normalmente solo escribo una palabra cualquiera o dos palabras cualquiera y empiezo a escribir, porque es que si tuviera que escoger sobre qué escribir cada vez, sería demasiado difícil tomar la decisión porque hay tantas cosas de las cuales escribir. Entonces Ujú. lo que hago es que escribo.
veo dos palabras como la camisa o el oso o no sé, demasiado cerca o no sé, cualquier dos palabras que se me ocurran o que vean en el diccionario y las utilizo para empezar y ya luego, aunque ese poema sea basura, el siguiente tal vez ya no va a ser tan basura y el tercero va a ser menos basura todavía. Hay mucho que desechar. Entonces, sí estoy como convencida de que lo que escribo no todo es bueno y eso está bien y es sano, Ujú. em, pero que de eso, es como lo que hablas, o sea, el 80% de lo que hablas es basura en el día a día, solo es como el 10% o el 5% eh, que es realmente significativo. Entonces es tomar eso que es significativo y decir como, bueno, escribí basura todas estas 2 horas, pero Ujú. escribí este párrafo o esta estrofa que no es basura. Y esa es la estrofa que voy a usar. Ok, bueno, gracias Valeria por tu tiempo, realmente lo aprecio mucho. Espero con ansias leer tus poemas ahora de maternidad, ver esta etapa tuya como mamá. Felicidades, por cierto. Gracias. Y realmente me alegra poder estar en contacto con vos. Quiero seguir con este contacto y tener noticias tuyas pronto.